Hola chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar de los injertos. Esta es la tabla de contenido que vamos a estar analizando en esta serie y vamos a comenzar definiendo qué es un injerto. Por concepto, un injerto se define como un segmento de tejido, ya sea único o combinación de varios, que ha sido privado totalmente de su aporte sanguíneo y del punto de unión de la zona donante antes de ser transferido a la zona receptora. Para entenderlo mejor, vamos a dar un ejemplo. Imagina que tú eres un cirujano plástico y llega a tu consultorio una mujer que te dice: doctor, hace poquito tuve una quemadura en mi mejilla derecha y la verdad me siento muy incómoda, no me siento bien estéticamente. ¿Qué podemos hacer? Entonces tú, como doctor, le vas a decir: señora, lo que podemos hacer es tomar un pedazo de tejido de su oreja, de la zona preauricular, y vamos a pegarle ese tejido después de haber quitado el tejido quemado. Vamos a pegar el tejido de su oreja. Obviamente, si hacemos esto, no quiere decir que le vamos a dejar la oreja mocha o se la vamos a cortar o se va a ver fea la oreja. No, porque más adelante vamos a ver que solo es un pedacito pequeño de tejido y realmente ese tejido se va a regenerar. ¿De acuerdo? Respecto a la clasificación, este puede ser según los agentes dadores y receptores. Existen autoinjertos, isoinjertos, aloinjertos y senoinjertos. Respecto a los autoinjertos, estos provienen del mismo individuo, es decir, el ejemplo que acabamos de dar, de que ese mismo pedacito de tejido viene de otra parte del cuerpo de la persona, del mismo paciente, y se lo vamos a pegar en otra zona de su cuerpo. Respecto al isoinjerto, este va a provenir de individuos genéticamente idénticos, como lo son los monocigotos, un gemelo monocigoto. Y respecto a los aloinjertos, estos provienen de individuos de la misma especie. Puede ser de un injerto de piel cadavérica o algún otro donante vivo, pero que pues no sea como tal el mismo ni un gemelo, o sea, un donante random. Y respecto al senoinjerto, este proviene de individuos de distintas especies. Por ejemplo, el cerdo, que es el animal que más utilizamos para este tipo de injertos, pero lo malo es que estos injertos tienen una alta tasa de rechazo. Entonces, generalmente se utilizan de forma temporal mientras se espera un injerto definitivo o una cicatrización adecuada. Un ejemplo de senoinjertos es piel de cerdo, que lo vamos a utilizar en grandes quemaduras. Igual lo vamos a utilizar temporalmente como cobertura biológica para proteger la herida mientras se regenera el tejido, válvulas cardíacas porcinas, insuficiencia valvular o uso de colágeno bovino. Respecto a la clasificación, según su composición, existen simples y compuestos. Los simples van a ser constituidos por un tejido único. Este puede ser piel, mucosa, dermis, grasa, fascia, nervios, vasos sanguíneos, hueso, cartílago, tendón. Pero los compuestos, como su nombre lo dice, están constituidos por más de un tejido. Esto puede ser los fasciocutáneos o los osteocutáneos, donde se va a tomar un pedacito de piel, pero también un pedacito de hueso, ¿sí? Respecto a los injertos de piel, ya vamos a empezar a hablar de cada uno de los tejidos. Injertos de piel. Pues como se los expliqué al inicio, va a haber una zona dadora y una zona receptora. La zona dadora es un injerto de piel que se compone por epidermis y una porción variable de dermis. Esto lo vemos más adelante, cuánto de dermis o si no se toma, si sí se toma. Entonces, pero generalmente en los injertos de piel se toma epidermis, que es la parte superior de la capa de la piel, y un poquito de dermis. Durante este proceso, el tejido es removido completamente de su aporte sanguíneo, lo que significa que una vez extraído, ya no va a recibir oxígeno ni nutrientes de los vasos sanguíneos originales. Recordemos que la epidermis no está vascularizada, sin embargo, la dermis sí está vascularizada. Entonces, al nosotros cortar esos vasos que estaban irrigando a nuestro tejido, pues lo dejamos completamente sin oxígeno y sin nutrientes.
Posteriormente, este fragmento que nosotros quitamos de piel se va a trasladar a una nueva localización llamada zona receptora, que es el área que necesita cobertura. Por ejemplo, una otra zona del cuerpo donde hubo una quemadura y pues quitamos el tejido quemado y queda un hoyo. Entonces, ¿qué vamos a meter en ese hoyo? En esta zona, el injerto lo debemos de poner y se debe revascularizar, es decir, desarrollar nuevos vasos sanguíneos a partir de la piel circundante para sobrevivir. Si el injerto no recibe suficiente oxígeno y nutrientes en los primeros días, puede fracasar y necrosarse. Entonces, ¿se entendió qué es la zona dadora y la zona receptora? La zona dadora de donde quitamos el injerto, de donde obtenemos el injerto. Y la zona receptora donde vamos a poner el injerto y donde va a recibir el nuevo aporte sanguíneo. Hay diferentes clasificaciones. Esta clasificación es del injerto de piel parcial, ¿sí? Porque el injerto de piel total es cuando agarra toda la epidermis y toda la dermis. Pero aquí, como podemos ver, está agarrando solo un pedacito de dermis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando el grosor es de 0.2 milímetros, la epidermis siempre va a estar presente, pero la dermis va a ser delgada, solo vamos a agarrar un pedacito. En la siguiente diapo tengo una imagen. Y entonces, cuando la dermis está delgadita, esto le va a dar al tejido flexibilidad, adaptabilidad, menor resistencia. Y el ejemplo de uso es en párpados, en zonas de piel fina y quemaduras de espesor parcial. Cuando el espesor es de 0.3 a 0.4 y la dermis está en un nivel moderado, solo agarramos un pedacito un poquito más grande, hay un equilibrio entre resistencia y flexibilidad y se va a utilizar en extremidades, troncos, cirugía reconstructiva, etc. Y finalmente, cuando el grosor es de 0.4 a 0.45 y agarramos un pedazo grueso de dermis, esto nos va a dar mayor resistencia y durabilidad y se utiliza en plantas de los pies, zonas de fricción y quemaduras profundas. Esto es lo que les decía. Podemos ver injerto de piel parcial, delgado, mediano y grueso. Recordando que el delgado es cuando mide 0.2 milímetros. Cuando es mediano, mide de 0.3 a 0.4 milímetros y es grueso de 0.4 a 0.45. Y en esta imagen lo podemos comprobar cómo son los diferentes niveles de injerto de piel parcial, que es delgado, mediano y grueso, según la cantidad de dermis que estamos agarrando, porque la epidermis está siempre presente. Y el injerto de piel total, que agarramos toda la epidermis y toda la dermis con sus vasos sanguíneos. Que esto ya se definiría más como colgajo, porque el colgajo sí está vascularizado y la característica del injerto es que no es vascularizado, pero igual entra en las categorías. Ahora, respecto al procedimiento de un injerto de piel, su éxito va a depender de la rapidez con la que se restituya la irrigación y para que esto sea posible va a tener 3 fases: la inhibición plasmática, inosculación y revascularización. Vamos a comenzar con la inhibición plasmática, que esta dura de 24 a 48 horas y se caracteriza porque el injerto se va a unir al tejido receptor. Se va a formar una capa de fibrina entre el injerto y la zona receptora que va a mantener la adherencia, que es como pegamento, ¿sí? Y el injerto va a absorber los nutrientes y el oxígeno que se difunden desde el lecho dador. Imagina que el injerto es como una esponja seca que necesita absorber agua para vivir, seca que no tiene irrigación, necesita agua, necesita sangre para vivir. En esta fase, el injerto se va a empapar de nutrientes y oxígeno que vienen desde el lecho receptor, que es la zona donde se colocó el injerto. Entonces se forma una capa de fibrina que es como un pegamento natural que va a mantener el injerto en su lugar y esta capa va a permitir entonces que los nutrientes, que el oxígeno se estén difundiendo de manera pasiva hacia el injerto. Inosculación, que esta etapa corresponde al día 2 y 4. Y aquí es cuando los capilares de la zona dadora y receptora se van a ir alineando, que a este proceso le llamamos kissing capillaries, que prácticamente es que los pequeños vasos sanguíneos del injerto y los de la zona receptora se van a encontrar y van a comenzar a alinearse
permitiendo que la sangre en un futuro vaya a fluir dentro del injerto, ¿sí? Es como si el injerto es una parte de un tubito cortado y en la parte de la zona receptora, que es el tejido donde pusimos el injerto, también tiene sus vasos sanguíneos y ellos se van a empezar como a reconocer, ¿sí? Y se van a ir acercando, más no todavía se fusionan, se van a ir acercando y alineando para que entonces ocurra la etapa de revascularización, donde esos vasos que ya están frente a frente se unan, se junten, que aquí puse una imagen de una sutura, pero obviamente no se van a suturar, sino que se van a unir, se van a pegar y entonces la sangre que estaba corriendo en el vaso, por ejemplo, de la derecha, se va a correr también al que estaba en la izquierda porque ya se pegaron los dos tubos, ¿sí? A esto le llamamos anastomosis. Anastomosis entre los vasos del injerto preexistentes y los vasos del lecho dador. Entonces también se van a formar nuevos vasos desde la zona receptora que van a invadir el injerto. ¿Cómo le llamamos a esto? Angiogénesis. Y va a haber una combinación de vasos nuevos y viejos que se anastomosaron. Las consideraciones. Vamos a hablar de un aspecto fundamental para el éxito del injerto, la preparación de la zona receptora. Para que el injerto prenda adecuadamente, la zona donde será colocado debe cumplir con ciertas condiciones. Las zonas recomendadas para injertos son aquellos que tienen buena irrigación y tejido viable, ya que proporcionan los nutrientes y oxígeno necesarios para que cuando llegue el injerto seco, estos rápidamente le den irrigación y le den nutrientes y oxígeno. Estos tejidos incluyen músculo, grasa, fascia, duramadre y periósteo. Las zonas no recomendadas son nervios, tendones y cartílagos, a menos que este cartílago conserve su pericondrio. Recordemos que este pericondrio es donde se está haciendo esta proliferación celular constante. Respecto a las condiciones ideales, pues es que el tejido tenga buena irrigación para garantizar la revascularización, ausencia de tejido necrótico, porque la necrosis impide la formación de vasos nuevos, sin cuerpos extraños ni hemorragia activa, porque la presencia de infecciones o materiales ajenos puede afectar a la integración del injerto. Y la carga bacteriana tiene que ser baja, menor a 10 a las 5 microorganismos por gramo de tejido. Un alto nivel de contaminación aumenta el riesgo de infección. Y respecto al equilibrio sistémico, hay muchos factores que pueden afectar la integración del injerto, no solo la zona receptora. Como tal, también si el paciente tiene autoinsuficiencia arterial o venosa, esto va a disminuir la llegada de oxígeno y nutrientes. Diabetes mellitus, porque esto retrasa la cicatrización y aumenta el riesgo de infección. Ya sabíamos que las personas con diabetes mellitus, por esta alta concentración de glucosa, pues son muy propensos a infecciones bacterianas porque a las bacterias les gusta la glucosa. Hipertensión arterial porque puede alterar la perfusión tisular o uso crónico de corticoides porque esto afecta la respuesta inflamatoria y cicatrización. Respecto a las consideraciones en la selección de la zona dadora, es decir, la zona que va a dar el injerto, o sea, la zona en donde nosotros vamos a obtener el injerto, pues para injerto de piel total podemos tomar párpados, región retroauricular, preauricular, supraclavicular, antecubital, muñeca, hipotenar, que es la base del pulgar, región inguinal, subglútea. Y pues la característica de las zonas del injerto parcial total es que se van a utilizar en áreas visibles porque esta piel es más fina y estéticamente favorable. Además que se cierran con suturas primarias porque la piel es más elástica, va a haber menos contracción postoperatoria en comparación a los injertos de piel parcial. Recordemos que la contracción es obviamente cuando tú quitas un tejido, las fibras elásticas, así como los miocitos, lo que van a hacer es que se van a contraer, entonces ese tejido se va a hacer chiquito, se va a contraer. A veces sucede en cuanto quitas el injerto y otras veces sucede cuando ya lo pusiste en la zona, se hace más chiquito, pero esto es normal relativamente porque tenemos fibras elásticas que se van a contraer. Y respecto a el injerto de piel parcial, pues estos van a provenir de zonas donde se puede extraer una mayor cantidad de tejido sin afectar la funcionalidad del área.
Por ejemplo, la cara interna del brazo, glúteos, muslos, abdomen, dorso, cara anterior del tórax, cuero cabelludo, pierna, etc. Otras dos consideraciones a tener en cuenta es que tenemos que evitar zonas con pliegues para prevenir las contracturas futuras, así como cuidar la estética. Es decir, no vamos a tener que elegir que el injerto sea del mismo color de la zona donde la vas a pegar. No vayas a querer, por ejemplo, tomar una región subglútea que digamos que es más oscura en esta persona y se la quieras pegar en la cara. O sea, pues no, ¿verdad? Porque se van a ver diferentes colores. Pero este sí va a depender mucho de la persona como tal, ¿de acuerdo? De que tenga el mismo color de piel en todas las zonas. Respecto a las consideraciones encaminadas a la inmovilización y curación del injerto. Los métodos de fijación pueden ser suturas, corchetes, tela adhesiva y los apósitos de Brown, que son grasas impregnadas en antiséptico. Es decir, cuando nosotros pasemos el injerto a la zona receptora, ¿cómo lo vamos a pegar? Pues con suturas, con corchetes que son las grapas, tela adhesiva o estos apósitos que son las gasas. ¿Y cómo van a ser nuestros procesos de curación? Pueden ser abiertos o cerrados dependiendo el injerto, dependiendo la zona, ¿sí? Los tipos de curación pueden ser abiertos o cerrados. En los abiertos se deja el injerto cubierto por un apósito especial que va a permitir la oxigenación y evita la adhesión al tejido. Se usa un apósito tipo tul, como lo que estamos viendo en pantalla, que es una malla impregnada con sustancias que van a evitar la adherencia. Aquí se tiene que hacer el cambio diario y va a ser usada en casos especiales. La curación cerrada es después, obviamente, de haber hecho el método de fijación, porque el método de fijación es en la mayoría de los casos, que primero vas a suturar y ahora sí después pones el apósito, o primero suturas y después pones el vendaje, ¿sí? En el cerrado, entonces vamos a hacer un vendaje por 4 o 5 días con reposo absoluto. Después se va a retirar el vendaje y se continúa con curaciones tradicionales, que ya estas curaciones tradicionales incluyen curaciones con apósitos húmedos, gasas, antibiótico, entonces ya lo tradicional. Respecto a la curación, según si es un injerto de piel parcial o de piel total, si es de piel parcial, que recordemos que aquí no se toma toda la dermis, se dejó un pedacito de dermis, entonces se va a dejar cicatrizar por epitelización con apósitos específicos o injertos sobrantes, porque al final de cuentas quedó esa dermis, o sea, ese tejido que está vascularizado, porque recordemos que en la dermis es donde están los vasos sanguíneos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esperar a que el tejido crezca, porque ya está irrigado y todo, nada más va a crecer con el tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando tomamos ese injerto y le quitamos toda la dermis? Entonces, ya no hay vasos sanguíneos en esa zona donde quitamos hasta los vasos para tomar el injerto. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a suturar esa herida y lo vamos a tratar como una herida aguda. Las causas por las que el injerto puede fallar son locales y generales. Respecto a las locales, tenemos el ranking 3, que el primero es por hematoma, que es cuando hay una acumulación de sangre entre el injerto y el tejido receptor, que pues esto va a impedir la adherencia. Infección, porque esto va a aumentar el riesgo de necrosis, y el seroma, que es la acumulación de líquido entre el injerto y la zona receptora, pues va a también dificultar la adherencia. Y estas son las principales 3 causas por las que el injerto falla localmente. Y las generales es cuando el paciente tiene una enfermedad subyacente como anemia, desnutrición o diabetes mellitus. Todas estas enfermedades lo que hacen es disminuir la oxigenación y retrasar la cicatrización.